Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y, en consecuencia, nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenidos a Revolución Mental con Karen Vinasco en Vibra. Muy bien, pues es lunes y estamos después de 2 festivos en un nuevo capítulo de Revolución Mental para aprender una cantidad de cosas sobre nuestro bienestar, sobre cómo funcionamos para un tema de autoconocimiento. Y justamente hoy, hablando de autoconocimiento, tengo una invitada muy especial que es Melissa Santilli. Bienvenida, Melissa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Melissa sí que sabe de autoconocimiento, ella es coach, es psicóloga, pero además trabaja unos temas de autoconocimiento muy importantes a través de una herramienta que de pronto para algunos no es conocida, que son los eneatipos, pues que es el eneagrama, ¿no? Háblanos como si, mejor dicho, para nosotros es chino. ¿Cómo es una herramienta de autoconocimiento? Y además, ¿cómo la has llevado tú de forma como de forma que se pueda entender tan fácil? Bien, el eneagrama es un símbolo milenario que nos invita al autoconocimiento y que habla de patrones que tenemos inconscientes las personas como miedos y tendencias y a través de las cuales podemos comprender mucho mejor cómo funciona nuestra personalidad. Vale, yo quiero preguntarte, entiendo que nosotros esa personalidad la hemos formado en nuestra niñez, no sé si como mecanismo de defensa, pero como para poder superar como ciertas situaciones que vivimos de pequeños. ¿Es así? Tal cual. Todos los niños y niñas salen de la infancia con una personalidad. Ajá. Por más que vivan una infancia más con crianza consciente o menos, todos los niños formamos una personalidad en nuestra infancia. Sí, es muy importante la infancia porque de eso depende qué tan rígidos o no nos volvemos en relación a nuestra personalidad. Pero es así, cada uno de nosotros de su infancia sale con un eneatipo fijo que será nuestro eneatipo toda la vida, un estilo de personalidad. Así hagamos lo que hagamos, va a seguir siendo el mismo eneatipo. Claro, porque hay formas de responder más conscientes o menos conscientes, pero algunos miedos y patrones interiores son estructurales y quedan fijos como predisposiciones a vivir de una cierta manera. Conocernos a nosotros mismos nos hace trascenderlo y poder vivir con más libertad. Ay, perfecto. Muy bien, Melissa. Entonces, en un momentico vamos a hablar más de los eneatipos y es muy importante que ustedes estén atentos porque en la medida en que uno se va identificando y va como cachándose, como decimos nosotros, como en diferentes tendencias, como diferentes patrones que tengamos, pues el hacerlo consciente es muy importante y de eso vamos a hablar en un momentico con Melissa. Bueno, yo he conocido pocas personas, ahora más, pero pocas personas que saben cuál es su eneatipo. Me da mucha curiosidad porque cuando yo fui a un curso de eneatipos, yo escuchaba muchas personas que decían, yo no puedo ser ese, y eran ese, y por el contrario otras, por ejemplo, yo cuando escuché la descripción del eneatipo 3, yo dije, esa soy yo, y después entre más trabajaba, más me daba cuenta que esa era yo, y como que me costaba reconocer cosas, y era como doloroso entender cómo había llegado a formar ese tipo de personalidad, pero te quiero preguntar, ¿cómo hace uno para saber cuál es su eneatipo? Lo primero es comprender que es un proceso de autoconocimiento, como dijimos, y de autoobservarnos. Y la primera invitación es comprender que hay 3 patrones básicos que definen cuál es nuestra personalidad y se relacionan en el eneagrama a algo que se le llama los centros de inteligencia. Ajá. Cada uno de nosotros tiene uno dominante. Y son 3, te cuento, el visceral, que tiene un tema con vivir en el piloto automático sin tomar mucha conciencia ni reflexionar de lo que pasa en su interior. Luego el mental, que tiene un tema con la ansiedad, la anticipación y la falta de confianza en la vida. Y luego Ya sabes por qué me río. Y luego... Y luego están los eneatipos emocionales que tienen un tema en relación a su autoconcepto,
Ajá. algo les hace pensar que no son del todo suficientes o válidos y andan buscando la aprobación y la aceptación de las demás personas. Ay, en ese también me río. No, claro, es muy clarito. Pero uno puede sentirse también como identificado con ambas cosas, ¿no? Tú puedes sentir que normalmente te anticipas y controlas, y también puedes sentir que te adaptas para agradar a los demás, ¿no? Puede ser que tengas como ambas cosas. Tenemos tenemos los tres y es súper interesante porque desde el eneagrama entendemos que el ego es como una mesa de tres patas. Ajá. Tiene una pata de inconsciencia y piloto automático, una de miedo y tendencia a buscar certezas en el futuro y otra de falta de autoestima y búsqueda de validación. O sea que todas las personas tenemos las tres, pero nos toca comprender y bucear para descubrir cuál es la más predominante en nosotros. Ay, maravilloso. Entonces, en un momentico venimos a ver cómo estas triadas para ver cómo funcionan. Muy bien, Melissa. Entonces vamos a empezar por la triada visceral. Perfecto, en la triada visceral dije que hay una tendencia al piloto automático y a la inconsciencia. Ujú. Tenemos tres eneatipos, eneatipo 8, eneatipo 9 y eneatipo 1. Y si Ajá. querés te cuento las estrategias que tienen estos Sí, eneatipos y cómo perfecto. funcionan. Ajá. Muy bien. El eneatipo 8 tiene la estrategia de ponerse en una posición dominante. Le cuesta mucho reconocer sus vulnerabilidades y sus debilidades. Entonces vive en el automático de controlar, dominar, ponerse en una posición confrontativa y hostil. Ujú. Y esa Luego, confrontación, perdóname, del 8, ¿es como con todo el mundo o puede ser más bien como de si eres de los míos, eres mío, y si no eres enemigo? ¿O es más como, puede tener como cercanía con cierto tipo de personas, o con todo el mundo tiene como esa visceralidad? tiende a funcionar muy en el automático, en esa visceralidad. Por supuesto, cada persona es única y lo importante es que nos reconozcamos nosotros mismos y hay mucho más por descubrir, pero Ujú. tiende con facilidad a no verse sus miedos, sus inseguridades, sus vulnerabilidades y entonces funcionan como yo lo puedo todo, yo voy Ya, para adelante y puedo con todo. Luego el 9 es diferente, porque el 9 a lo que tiende es a vivir con muy poco contacto de su experiencia psíquica interior. Es como que ya. vive en un estado de aletargamiento, de lentitud, de comodidad, como si estuviese muy tranquilo, pero en realidad es más bien un estado de adormecimiento. Ya, claro, como una estrategia como para no confrontar, no ir más allá, sino es como, sí, como aquí me quedo y aquí que ni me vean, aquí donde estoy bien, ¿sí? Más o Y menos se así. siente a gusto, pero es como un estado de resignación. Se Vale, siente a gusto, pero en el fondo es como un estado de resignación. Luego el uno es una estrategia perfeccionista. Es ok, como que permanentemente está insatisfecho porque cree que las cosas o las personas deberían ser diferentes a lo que son. Entonces está permanentemente poniéndose en una posición de juez, de qué sí. está bien, qué está mal, blanco, negro, y se vuelve muy rígido. Ah, claro, que anda diciendo como, llega a un sitio y esto está mal y por qué no corrigen esto y esto debería estar así, como todo el tema. Ah, qué interesante, porque todo lo ve como, sí, a través como tú dices, ¿no? Sin matices. Sin matices, una mirada muy polar de blanco-negro y normalmente cree que tiene la razón. Entonces, bueno, resumiendo estas tres estrategias que nos podemos ver todas las personas, pero insisto, hay que ver cuál es la dominante en nosotros. Tenemos el 8 que confronta sin reconocer su vulnerabilidad, el 9 que se adapta y se siente a gusto, pero más bien está resignado, y el uno que está en contra de cómo son las cosas, no las puede aceptar y quiere corregirlas para que sean de otra manera, como él cree que sería mejor. Vale, perfecto. Listo, entonces en un momentico vamos a hablar de los mentales. Ya venimos a hablar con Melissa de todos los eneatipos. Muy bien, Melissa. Ahora vamos con la triada mental. Bien, los mentales, como dije al principio, tienen un tema con que no pueden confiar en la vida, en las personas, en las situaciones y se quedan muy atrapados en su mente, desconectándose de sus emociones. Y tenemos el primero del que voy a hablar es el eneatipo 5. Ujú. Este eneatipo tiende a distanciarse emocionalmente y funciona más bien como un observador intelectual de las situaciones. Es como que no permite que influyan las emociones y se vuelve muy autónomo e independiente.
Ya, es como yo lo puedo resolver todo y también como que creo que se asocia mucho también como la persona que anda como en su mundo, ¿no? Como en su mundo, como de sus libros, en un mundo muy como didáctico, ¿puede ser también? Muy intelectual, tiene mucha energía Eso, intelectual, mucha ok. energía intelectual y poca energía emocional. Ujú. Luego el 6 es el eneatipo que más tiende a la desconfianza, entonces está con una mirada de mucha precaución y prevención, pero que esconde un estado más bien orientado a la paranoia, al pesimismo, al pensar lo peor que podría pasar y qué es lo peor que alguien podría hacer, como para estar defendiéndose ante algo que pudiera llegar a ocurrir. O sea que uno se puede identificar, por ejemplo, con ese eneatipo 6 si uno, por ejemplo, se la pasa haciendo como si pasara esto, como escenarios, ¿no? Como peores escenarios. Y si pasara esto, y si pasa esto, y qué tal si esto, y qué tal, eso puede ser como una pista, ¿no? Tal cual, es una gran pista. A veces no nos damos cuenta nosotros, pero las personas del entorno nos lo dicen. Por Ujú. eso está bueno conocernos, porque muchas cosas se da cuenta el entorno antes que nosotros mismos. Vale, ¿y el otro mental? El 7, El eneatipo 7. 7 y el último mental, lo que le pasa al eneatipo 7 es que se enfoca en lo placentero y distractivo. Tiene mucha facilidad para escapar, le cuesta mucho profundizar y su estrategia es más bien evasiva. Evade lo doloroso, lo incómodo y más bien se engaña para conseguir lo que le resulte placentero. Entonces es como hedonista, busca mucho placer, le cuesta mucho detenerse y hacerse cargo de aquello que le genera dolor. Ah, muy bien. Y entonces este sería ya el grupo de los mentales, que es como la segunda triada, ¿verdad? Así es. Vale, perfecto. En un momentico entonces, hoy estamos hablando con Melissa de todos los eneatipos. Es muy importante entonces escuchar para ver cómo que nos resuena y ya venimos con la siguiente triada. Muy bien, Melissa. Hoy estamos entonces hablando del eneagrama y te voy a preguntar por la tercera triada, que son como los tres eneatipos que nos faltan. Bien, triada del centro emocional tienen una dificultad en común y es que no se sienten del todo suficientes para funcionar en el mundo, Ya. lo que lleva al eneatipo 2 a buscar mucho el enfoque en las relaciones, poniéndose como en una posición autosuficiente y de ser generoso, ayudador, complaciente, porque sin darse cuenta hace eso y lo que está buscando es que los demás se lo devuelvan. Claro, las personas te dicen, no, yo no quiero que nadie me devuelva nada, pero luego andan muy enojados y resentidos porque los demás no los tratan como ellos creen que se merecen. Claro, como si debajo, o sea, porque al final debajo está la intención, ¿no? De te doy, De pero me recibir das, de amor. recibir amor. Vale, perfecto. El siguiente, El eneatipo 3 tiene un sí. tema con la autovalidación y busca muchísimo el reconocimiento. Entonces pierde contacto de lo que pasa en su interior y lo que hace es enfocarse mucho en los logros, en la imagen, en cómo las demás personas lo van a ver y si en eso que está mostrando a los demás es digno de reconocimiento o no. Entonces arma como un papel en el que merece los aplausos, pero termina perdiendo su autenticidad. Ya, perfecto. Y creo Y que te nos tengo queda... Te Dime. tengo que confesar que también es mi eneatipo, así como ¿Ah, sí? igual que tú. Bueno, estos somos del grupo de los tres. Y Para que faltaría no el te eneatipo. sientas sola. Gracias, me siento mucho mejor. Y- Bueno, y ahora explico el 4, que es el último emocional. Y el eneatipo 4, por el contrario de los otros dos eneatipos, es muchísimo más auténtico. Pero tiene un tema, no se siente suficiente y sabe que no se siente suficiente. Ya. Duda mucho de sí mismo, anda buscando qué le falta, es como un buscador compulsivo. Tiene un tema con la carencia, como de creer que algo le falta y no saber muy bien qué es. Entonces, permanentemente anda o dudando de sí mismo o buscando qué hacer para sentirse realmente suficiente. Ah, ya sé. Y este como que se mira más a sí mismo, ¿no? Me da la sensación a mí con lo que dices, Tal como que, cual. como el ombligo, como yo y yo y yo y yo, y como que da vueltas alrededor del mismo círculo, tal vez. Sí, es muy rumiante también, por eso muchas veces cree que es mental, porque da muchas vueltas y piensa mucho las situaciones y se queda como muy atrapado en la rumiación, pero en realidad en el fondo lo que late, porque uno tiene que ir bien profundo a mirar qué le pasa, Claro. es como una sensación de vacío, que no tiene ninguna explicación, sino es como más bien una sensación incomprensible de que no sabe quién es o no sabe qué es lo que realmente le pasa y le cuesta comprenderse a sí mismo.
Bueno, pues muchas gracias porque con estas tiradas yo creo que nos quedó a muchos como una orientación muy importante como para empezar a hacer el trabajo. Melissa, a mí me encanta como tú planteas en tu cuenta, que es Enneagrama, guión al piso, integral, todos los eneatipos, porque además lo haces de una forma muy divertida y se entiende muy bien. Es como muy como, bueno, memes para cada eneatipo y uno lo lee y yo de verdad cuando leo del 3 digo, no, esa soy yo, qué vergüenza. O sea, me siento súper identificada. Pero claro, ya he venido como conociéndome y ya cuando tú te identificas con un eneatipo puedes ir más al fondo. Pero me imagino que muchos oyentes se están preguntando, bueno, ¿y yo cómo comienzo? ¿Cómo sé yo qué eneatipo soy? ¿Debo ir a terapia? ¿Debo hacerme un examen? ¿Qué debo hacer? Lo primero que voy a recomendarles es comprender que hay que tener paciencia porque no se trata de saber rápido del eneatipo, sino de conocernos más y comprender realmente qué nos pasa. Tenemos muchísimo autoengaño y por ahí no reconocemos esas cosas que nos pasan y les ponemos otro nombre, como decíamos. Por ejemplo, el 9 dice está tranquilo, pero en realidad está atrapado como en un estado de resignación y así con todos los eneatipos. Lo que yo recomendaría es que no se dejen guiar por un test. Porque los Ya, test los respondemos desde el autoengaño, claro. profundamente. Es más, si uno responde el test con su pareja al lado, con mamá, con una persona que nos conoce, uno mismo responde y alguien que nos conoce diría, ¿de verdad? O sea, ¿pensás eso o crees que funcionás así? Bueno, tenemos mucho autoengaño realmente. Me encanta eso que tú dices porque imagínate que, bueno, yo hasta ahora, hace muy poco, me doy cuenta que soy eneatipo 3 y una de las cosas que más me ha llamado la atención es que yo hice mucho trabajo supuestamente personal y ahora me doy cuenta que ese trabajo personal siempre llegaba a mi personaje. O sea, a Ah, sí, mí a mí me pasó lo mismo. entonces, por ejemplo, y fue a hacer un curso de Vipassana que era 10 días, entonces yo más me exigía, más tenía que dar el Tal cual. resultado, más. Entonces no me estaba trabajando porque, o sea, pues habrá un trabajo, me imagino, de conexión y lo que sea, pero no estás llegando a tu herida, sino que Al estás fondo. validando más tu sombra, por así decirlo, estás como Sí, reforzando. Y yo decía, pero no hice nada, a todos lados llevé mi eneatipo hasta que no me rompí, me quebré y me tocó empezar a ver en realidad cuál era mi dolor en esa charla que uno tiene como honestamente con uno mismo de esto lo hago por agradar, esto lo hago porque me siento rechazado, en realidad le tengo mucho miedo a no ser aceptado, como cosas que en realidad son dolorosas, ¿no? creo que has dicho lo más importante en el mundo del eneagrama, Karen, que es que cuando uno no conoce su eneatipo, aunque trabaja en su desarrollo personal, lo hace desde su personalidad y sin terminar de desarmar los mecanismos y las estrategias, porque no nos damos cuenta. Yo cuando conocí mi eneatipo y el eneagrama en el año 2009, Ujú. llevaba 5 años de desarrollo personal y me di cuenta de que había 5 años alimentado mi personalidad a través de los distintos caminos de desarrollo personal que había hecho, pero no por ignorancia, o sea, por realmente no saberlo, no verlo. Claro, y es impresionante cómo conocer, por lo menos para mí esta información fue una herramienta que por eso la quería compartir hoy y que tú no la compartieras porque le abre a uno el mundo de verdad del autoconocimiento honesto, que es lo que más nos cuesta. Sin duda, sin duda. Es una herramienta muy poderosa y que por eso digo, si uno responde un test, se queda con un resultado, pero si haces un camino de autoconocimiento a través del enneagrama, es un antes y un después. Uno ve cosas que no las puede dejar de ver nunca más en su vida y eso no queda otra que impactar en un proceso de transformación. Ay, perfecto, muchas gracias. Entonces, este tema que tú dices es un tema de autoconocimiento. ¿Tú recomiendas hacerlo con acompañamiento? Por ejemplo, ¿tú acompañas procesos o recomiendas que lo haga uno con un terapeuta? ¿O cómo hago como para entender más sobre mí si requiero acompañamiento para hacerlo? Es necesario y fundamental que haya un otro, Ya, porque uno mismo, como dije, se autoengaña. Puede ser un terapeuta. ¿sí? Pero yo la mejor forma que considero es hacerlo en grupo, porque es muy sanador. Ujú. Yo acompaño grupos justamente desde el Enneagrama, en el que se trabajan distintas áreas y se lleva todo al desarrollo personal. Y lo hago así porque creo que es la mejor manera. Porque de pronto alguien pregunta algo y uno ve a papá en esa pregunta o en ese comentario, o alguien dice algo y uno entiende una dificultad que tuvo con una expareja, con un hermano. Es como que se comprende el eneagrama en su totalidad cuando uno se relaciona con otras personas. Si no, el camino es muy solitario y hay cosas que no las terminamos de entender porque es como que nos quedamos en, yo no soy para nada así, pero es muy lindo conectar con personas que les pasa algo diferente porque nos hace generar puentes en nuestras relaciones.
Y estos talleres, claro, es que en grupo es impresionante como los procesos en grupo tienen una implicación, además porque tú, es cuando en la interacción es cuando tú muestras tu eneatipo. Al final ahí es cuando tú muestras todas tus heridas. Y te quiero preguntar, esto como también para las personas que quieren información y que te están escuchando en este momento, ¿lo haces presencial, virtual, siguiéndote uno en la cuenta? ¿Puede acceder como para que nos des información detallada no sé, de web, redes, todo donde uno pueda encontrarte? Sin duda. Sí, yo tengo algunos talleres gratuitos y material gratuito para descargar para las personas que empiezan y quieren saber si resuenan o no con el camino. Y luego tengo talleres que son presenciales online. Digo presenciales porque es como si estuviéramos en un salón haciendo ejercicios, dinámicas, meditaciones, la teoría, pero online, y a veces hay personas de más de 20 países, lo que es alucinante porque encontrás a alguien del otro lado del mundo que le pasa exactamente lo mismo y bueno, y uno se siente muy conectado con uno mismo y también con los demás. Ay, me encanta. ¿Y nos puedes decir, por favor, en dónde encontramos toda la información de estos talleres? Tal cual. Mi Instagram es enneagrama, guión bajo, no sé cómo le dicen en Colombia. Sí, guión bajo, está bien. Muy Perfecto. bien, enneagrama guión bajo integral. Y en mi página web también están los ebooks gratuitos, el material. Enneagrama integral básicamente es la escuela en la que tenemos un montón de actividades, talleres, grupos por eneatipos en los que trabajan, comparten. Hay un montón de experiencias para participar, porque es verdad que en las relaciones salen las heridas, pero también en las relaciones sanamos. Entonces, Claro. vamos a entrar en relación. No se puede solo leyendo un libro. Hay una parte del camino que se hace acompañados. Y la web es Enneagrama Integral. Exactamente. Vale, perfecto. Bueno, pues este es nuestro capítulo con Melissa Santilli, que ya saben que la encuentran en Enneagrama Integral, y me parece maravilloso esto que dices de uno no tener que viajar, pero hacer un programa en el que compartes con otras personas. Para mí, de todas las herramientas, a mí siempre me preguntan, pero Karen, ¿qué herramienta, qué herramienta? Y yo de verdad, todo el tema del enneagrama para mí ha sido súper sanador, ha sido un cambio total. Y te quiero preguntar una cosa que a mí me pasó, yo no sé si tú la viviste, para los que ya están en el proceso de un eneatipo, y es como ese momento en el que tú empiezas como esa fina, esa delgada línea entre entender por qué construí este carácter, pero aprender a apreciar también lo que ese carácter me dio sin sentarme en una clasificación que me lastime. Porque, por ejemplo, a mí lo que me dio una sensación, yo descubrí con el enneagrama que yo había creado como una personalidad, que era una mezcla entre la Madre Teresa de Calcuta y la Mujer Maravilla, y que era como una ficción, pues que era como estoy para todo el mundo, no sé qué, y que claramente en el camino descubrí que lo hacía por esa sed de amor, de sentir cariño, de buscar aprecio, como por un vacío interno. Pero te confieso que hubo un punto en el que decía, yo no soy nadie, o sea, yo no he hecho nada, mi vida es un engaño. No sé si en algún momento te ha pasado en el proceso con personas, ¿cómo superamos esto? Y en lugar de verlo como para hacernos más daño en la herida, lo vemos como una oportunidad. Bueno, ese es el foco principal en mis cursos. Por eso el curso se llama Reconocerte sin etiquetas, sin etiquetarte, sin limitarte, y practicamos la mirada compasiva en todo momento. Por eso dije y hago mucho hincapié en que todas las personas salimos de la infancia con un eneatipo o con una personalidad. No es que hemos hecho algo mal o que ha pasado algo malo en nuestra vida necesariamente. Por supuesto que todos hemos vivido situaciones dolorosas, sino que son defensas que tenemos y que cuando las aceptamos es que podemos trascenderlas. Cuando las ignoramos porque no las conocemos o las rechazamos porque no las queremos, las potenciamos. Entonces, las llevamos o al extremo opuesto, que nos hace el mismo daño, o las llevamos a la repetición inconsciente. Entonces, si no podemos decirle sí a todo lo que hemos sido hasta ahora, si no podemos decirle sí a todo lo que hemos vivido hasta ahora desde el amor, no hay posibilidades de que estemos presentes y disponibles en este momento para tomar todas las maravillosas oportunidades que tenemos en la vida. No se trata de ir para atrás a juzgar, a buscar causas negativas, sino más bien de abrazar todo aquello que vamos descubriendo para poder estar más disponibles para la transformación. Claro, y para las mamás que nos escuchan me parece muy importante, y para los padres esto que tú dices, porque tú dices, igual ningún niño se salva, ¿no? Siempre vamos a salir con una personalidad que queda, pero hay una diferencia entre un padre trabajado y no trabajado. Es decir, yo ahora que tengo conciencia de mi eneatipo y que puedo como ser consciente y hacer como un tipo de educación diferente como por mis hijas y no estar con ellas en automático, eso hace que
la personalidad que ellas formen tenga como alguna diferencia con los niños que vivimos alguna situación de trauma con muchísima más inconsciencia o menos salud mental de nuestros padres, por así decirlo? Sin dudas, el cambio de las infancias es en el trabajo de mamá y papá o del sistema, sin dudas. Y yo también tengo 2 hijas y ellas son muy diferentes entre sí, y entenderlas desde el eneagrama, no es que les voy a ir a decir qué eneatipo tienen, sino que entenderlas desde el eneagrama me hace verlas válidas, me hace ver las posibilidades que tienen y poder educarlas también desde una forma diferente, porque las 2 tienen necesidades diferentes y se enfocan en aspectos diferentes. Y que yo trabaje en mí genera un impacto en ellas, sin duda. O sea, en vez de trabajar en los hijos, pensar la importancia que tienen trabajar en nosotros mismos antes de enfocarnos en que ellos hagan o sean de una manera diferente. Claro, Melissa, pues te agradezco mucho además por toda esta información que nos compartes, que me parece maravillosa, me parece una herramienta buenísima para revolución mental. Quiero invitar a todos a que te sigan en Enneagrama-integral, no solo para que aprendan de ustedes mismos, sino para que se diviertan un poquito, porque cuando sacas como memes para cada eneatipo, cómo es cada eneatipo, como una Barbie para cada eneatipo, no, yo me divierto muchísimo y de verdad que lo haces de una forma muy entretenida. Entonces, pues te agradezco mucho por compartir esta información hoy en Revolución Mental. Gracias por la invitación. Gracias, Melissa. Revolución Mental en Vibra.